Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre Chobchi, ¿sí? Su historia natural y dentro de eso implica, dentro de la historia natural vamos a contemplar el tema, por supuesto, de la arqueología y la historia, ¿sí? Chobchi, historia natural. Antes de ir a la conferencia directamente, voy a recomendarles algunos videos que tengo en mi canal en YouTube. Siempre les pido a las personas que vayan a mi canal de YouTube, especialmente los que nos siguen en las otras redes sociales, que nos sigan en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí van a encontrar diferentes videos que les recomiendo, como por ejemplo, tenemos una entrevista con Mario Bracero, quien es un importante antropólogo, investigador de la cultura, profesor de la Universidad de la SUAY. También otra entrevista tenemos con Juan Pablo Martínez, quien es un biólogo que tiene un museo de biología, de esqueletología en la ciudad de Cuenca. Pues también tenemos una entrevista que les recomiendo con Juan Cordero Íñiguez, quien es un importante historiador, director de lo que es el Museo de las Culturas Aborígenes de la ciudad de Cuenca. Son tres entrevistas que yo les recomiendo, muy importantes y complementarias para quienes quieran profundizar en la investigación sobre la SUAY, sobre Cuenca, sobre Gualaceo y Chobchi, y también Zig-Zig, donde está ubicado Chobchi. También tengo algunas biografías y conferencias, biografías en mi canal en YouTube sobre Max Romeo Arízaga, un importante historiador del Cantón Gualaceo. Víctor Manuel, una biografía de Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, quien es un historiador de la ciudad de Cuenca y de la SUAY. También una biografía sobre el padre José María Vargas, un importante historiador de Chordelegui de Gualaceo, incluso historiador del Ecuador, historiador del arte ecuatoriano, José María Vargas. También una biografía sobre el historiador y sacerdote o el padre Federico González Suárez. También una biografía del historiador Juan de Velasco, historiador ecuatoriano. También tenemos una conferencia sobre la cultura Tacalchapa, que es una de las culturas más importantes de la SUAY, del Ecuador y del mundo, la cultura Tacalchapa. También tengo otra conferencia sobre historia natural de la SUAY, de esta provincia del sur del Ecuador, del austroecuatoriano. Historia natural de la SUAY. Otra conferencia tengo sobre el Parque Nacional El Cajas, historia natural, que está ubicado en la provincia de la SUAY, en el cantón Cuenca, el Parque Nacional El Cajas. También tengo otra conferencia sobre historia natural del Ecuador, otra pequeña conferencia, o más bien una conferencia corta de 15 o 20 minutos, que es la historia de la Tierra en 4 imágenes, la historia del planeta Tierra en 4 imágenes. Eh, También tengo una entrevista, una conferencia que les recomiendo, que tengo sobre la importancia de la investigación histórica, ¿sí? Lleva el título de Investigación Histórica esta conferencia y pueden ingresar a todas estas entrevistas, conferencias y charlas en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Y estas son algunos videos complementarios a lo que vamos a revisar hoy sobre Chobchi y su historia natural. Les invito a que me sigan también en las diferentes redes sociales. Aparte de YouTube, tengo Facebook, que utilizo también bastante y no utilizo tanto, pero sí entro a veces a Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Y por supuesto, se pueden contactar a mi número de teléfono acá en el Ecuador, al 593-995-3842-75. Estoy a las órdenes para lo que es la investigación, la guianza, la orientación en la cultura y en la historia de la SUAY y sus diferentes sitios arqueológicos, naturales, culturales, etcétera, ¿sí? 593-995-3842-75 es mi número de WhatsApp y de teléfono acá en el Ecuador. También estoy presto para investigaciones, asesorías de tesis en historia, en investigación cualitativa. Eso. Bueno, también agradecer a las empresas que nos apoyan, que nos auspician acá en el oriente de la provincia de la SUAY, en los cantones orientales,
está la empresa Orellana Construcciones, esta empresa de asesoramiento inmobiliario y de ingeniería civil. También está la empresa que nos auspicia, que es Trajes Orex, esta empresa del Cantón Gualaceo, de la provincia de La Suay. En el centro de Gualaceo está Trajes Orex. Pueden visitar su página de Facebook. Esta empresa de calzado, de venta de calzado, de ropa, Trajes Orex. También está pastelería y cafetería El Montañés en el Cantón Gualaceo. El Montañés, pastelería y cafetería que pueden, cuando visiten Gualaceo, pueden probar y degustar su deliciosa gastronomía en postres, tortas, etc. También la empresa de asesoramiento tecnológico, electrónico, eh, bueno, principalmente tecnológico e informático y de cámaras de seguridad, lo que es Bior Tecnología en el Cantón Gualaceo y en la provincia de Azuay, Bior Tecnología. Son las empresas que nos auspician en el Azuay y también tenemos una empresa que nos auspicia en Ambato, en el centro del país, muy y asociados del arquitecto Nelson Muy Cabrera. Entonces, estas empresas les invito a que visiten en Facebook, estas empresas del Ecuador, de la SUAY principalmente y de Ambato, Orellana Construcciones, insisto, lo que es Trajes Orex, visiten en Facebook, El Montañés, Cafetería y Pastelería, Bior Tecnología y lo que es Muy y Asociados. Visiten las páginas de Facebook de estas empresas que nos están siempre apoyando y respaldando. Y también si es que quieren otras empresas auspiciar y financiar este canal, estamos siempre a las órdenes. Bueno, vamos con Chopchi y su historia natural. Pues ya lo mencioné, está ubicado en el Ecuador. Aquí está un mapa de Sudamérica. Está en el Austro, sí, en el Austro ecuatoriano, en la provincia de La Suay, acá en el Sudamérica. Está, como ya mencioné, este es un mapa del Ecuador y con color rojo es la provincia de La Suay donde se encuentra Chopchi. Aquí está dentro de la provincia de La Suay, este es un mapa de la provincia de La Suay, está el cantón Siksik en la parte oriental de la provincia de La Suay, en la parte oriental de Cuenca, al sur del cantón Gualaceo y del cantón Chordelej, está Siksik, este cantón importante de la provincia, y dentro de este cantón está Chopchi. Ya en lo que es el cantón Siksik, desde el centro cantonal de Siksik, como ustedes ven en el mapa, acá está la unidad educativa Siksik, acá está el ingreso al centro del cantón Siksik, y desde aquí ustedes van al sector de lo que son las toquilleras artesanales, cerca de las playas de Xingate, ¿sí? Cerca de la playa de Xingate, las toquilleras artesanales, y en la vía de Siksik, que va hacia Chihuinda y hacia Hualaquiza, en la vía Siksik, Chihuinda, Hualaquiza, ustedes se van a dirigir con el mapa y van a llegar, ¿sí? En los inicios de la vía, saliendo del Siksik hacia Chihuinda y Hualaquiza, ahí van a encontrar un camino que les va a dirigir hacia Chopchi, que está a pocos kilómetros de esa vía, ¿sí? Y pues vamos en base a esa geografía, esa ubicación, en el contexto ecuatoriano y sudamericano, y Azuayo del cantón Siksik, vamos a determinar algunos periodos. Bueno, aquí no sé si llaman los periodos históricos, más bien serían periodos prehistóricos de la zona andina del Ecuador y concretamente de la Azuay. Nuestra prehistoria está dividida en, aquí le voy a arreglar más bien, aquí son periodos prehistóricos, ya, para mejor comunicación y entendimiento. Entonces, los periodos prehistóricos del Ecuador, de la Azuay, son los siguientes. El precerámico, que va aproximadamente entre el 13.000 antes de Cristo y el 4.500 antes de Cristo. ¿Sí? Después de la última glaciación, es el periodo precerámico. De ahí tenemos el periodo formativo, ¿sí? El periodo formativo que va del 4.500 antes de Cristo hacia el 500 antes de Cristo. Después tenemos el periodo del desarrollo regional que va del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, y el periodo de integración que va del 500 después de Cristo a 1470 después de Cristo. Incluso algunos dicen que va hasta 1534 después de Cristo.
¿Por qué esta diferenciación y este paréntesis dentro del periodo de integración? Porque en 1470 se dice que llegaron los incas a territorio ecuatoriano a conquistar y por eso es que hasta 1470, mientras que en 1534 llegaron otros conquistadores que es los españoles, ¿sí? La corona de Castilla. Entonces, por eso es que el periodo de integración hay unas ciertas discrepancias también en torno a esto. Bueno, una foto del Museo de Chopchi en el cantón Siksik en la provincia de La Soya en el Ecuador. Y aquí está uno de los museos que fueron inaugurados más o menos por el año 2007 y que sigue funcionando hasta la actualidad, 13 años de lo que es el Museo Comunitario de Chopchi en Siksik, Ecuador, y que está administrado por la Asociación de Turismo Comunitario de Chopchi, que fue conformada entre el 2006 y el 2007, la Asociación de Turismo Comunitario de Chopchi. Ya, vale mencionar que dentro de, a ver, lo que es Chopchi como tal, dentro de la comunidad de Chopchi, vamos a encontrar los 4 periodos prehistóricos del Ecuador y de la zona andina. ¿Sí? Eso es lo importante de Chopchi, que se encuentran restos y ruinas arqueológicas, patrimonio arqueológico de estos 4 periodos, ¿sí? El precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el de integración, vamos a encontrar estos 4 periodos en Chopchi. Hay otros sitios arqueológicos en el Azuay que tienen que están solamente ciertos periodos. Por ejemplo, hay algunos sitios arqueológicos en el Azuay que solamente son del formativo, otros que solamente son del desarrollo regional, otros que son del periodo de integración, ya, en el Azuay. Pero en Chopchi vamos a encontrar todos estos periodos. Eso es la importancia de Chopchi dentro de lo que es la arqueología y la prehistoria ecuatoriana, que vamos a encontrar restos arqueológicos de los 4 periodos de la prehistoria andina y ecuatoriana. Por eso es tan importante Chopchi. Entonces, dentro de la fase de integración, vamos a ir desde adelante hacia atrás prácticamente, sí, desde adelante hacia atrás, vamos a ir recorriendo lo que es la historia, la prehistoria de Chopchi, y nos vamos a ir mucho más atrás. Entonces, dentro de Chopchi está el castillo, ¿sí? El castillo, las ruinas del castillo, arqueológico, este punto arqueológico, uno de los puntos dentro de la comunidad de Chopchi, porque hay diferentes puntos, uno de los puntos dentro de Chopchi es el castillo, que data de la cultura cañari, y que la cultura cañari principalmente estuvo y se desarrolló en 2 periodos. En el de integración, que es el más temprano, que va desde el 500 después de Cristo hacia 1470, incluso algunos dicen 1400, 1532, 1534, el periodo de integración. En este periodo ya estaban los incas que invadieron a territorio y la cultura cañari, y ahí hay toda una historia de las luchas entre los incas y los cañaris. Y también, más ahora actual, sí, en 1534 llegaron los españoles a territorio cañari y a territorio inca. Pero bueno, lo que tenemos en Chopchi es el periodo de integración que va de 500 después de Cristo a 1470, otros dicen 1532 después de Cristo. También forma parte de lo que es el desarrollo regional, que es más antiguo, que va del 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Otro punto que es más antiguo, ¿sí? Más antiguo, va del 4500 antes de Cristo al 500 antes de Cristo, que es la etapa formativa de la prehistoria ecuatoriana. Dentro de Chopchi hay un punto que es Xavalula y que pertenece a la cultura Tacalchapa, ¿sí? Xavalula pertenece a la cultura Tacalchapa y yo les invito a mi conferencia también sobre la cultura Tacalchapa. Me olvidé de mencionar en los videos anteriores, pero si alguien quiere conocer más sobre la cultura Tacalchapa, que ha sido una de las grandes culturas de la provincia de La Suay, les invito a mi conferencia exclusiva sobre la cultura Tacalchapa, que dura más o menos 1 hora. Alguien que quiera conocer a fondo lo que fue la cerámica y la cultura Tacalchapa proto-cañari, ¿sí? Aquí está Chopchi y Xavalula. Dentro de Chopchi también se han encontrado, y dentro del Museo Comunitario de Chopchi también está la cerámica Tacalchapa, y que pues va desde el 4500 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo aproximadamente, que es la etapa del formativo.
algunas fotos de esta cerámica de Freddy Gustavo Tepán Gómez y Diego Tenesaca, que habían tomado, tesistas que han tomado de lo que es el Museo de las Culturas Aborígenes de la ciudad de Cuenca, que está en la calle Larga. Uno de los investigadores más importantes de la cultura Tacalchapa, de la cultura cerámica, de la cerámica de Tacalchapa proto-Cañari o pre-Cañari, es Max Ule, que vivió entre 1856 y 1944. Él investigó sobre la cultura y la arqueología ecuatoriana y peruana también, pero en el Ecuador estuvo entre 1919 y 1933, prácticamente 14 años acá en el Ecuador, y dentro de esto investigó lo que es la cultura Tacalchapa en el sur del Ecuador, en la provincia de La Suay. Tiene dos publicaciones importantes sobre las influencias mayas en el Alto Ecuador y también las huacas de Cañar, publicadas en 1922-1923. Entonces, para cualquier investigación más profunda de lo que es la cultura Tacalchapa, y la cultura Tacalchapa está también, se ha encontrado dentro de lo que es Chopchi, y también hay cerámica dentro de lo que es el Museo Comunitario de Chopchi. Hay que referirnos siempre a Max Ule, que fue uno de los primeros arqueólogos ecuatorianos a inicios del siglo XX. Ya, si vamos más atrás, ¿sí? Estamos yendo desde adelante hacia atrás en los puntos y la antigüedad de Chopchi, ¿sí? Habíamos dicho que hay diferentes periodos y los voy a repetir nuevamente, desde el precerámico hasta el periodo de integración. Y nosotros estamos yendo desde adelante hacia atrás. Desde la integración hemos pasado al desarrollo regional, hacia el formativo, y hemos llegado al precerámico. Y el precerámico en el Ecuador, hay estudiosos que dicen que va desde el 13.000 antes de Cristo hacia el 4.500 antes de Cristo, es la época de la precerámica. Entonces, dentro de lo que es la precerámica, encontramos las primeras investigaciones sobre la Cueva Negra de Chopchi, ¿sí? Dentro de Chopchi hay un punto que es la Cueva Negra y que es el punto más antiguo de esta comunidad y del Ecuador entero incluso. Uno de los puntos más antiguos, por no decir el más antiguo, en el Ecuador encontrados en arqueología, ¿sí? Es el punto arqueológico más antiguo del Ecuador. Y se hicieron las primeras investigaciones en los años 60 y 70, concretamente entre el 62 en adelante. Sí, en los 60 y 70 del siglo XX se hicieron las primeras investigaciones y excavaciones en lo que es la Cueva Negra de Chopchi, y algunos puntos también, los otros puntos también fueron investigados desde ahí. No solamente la Cueva Negra, sino los otros puntos en la comunidad también han sido investigados principalmente desde los años 60 y 70. La Cueva Negra, sí, la Cueva Negra, que es un punto dentro de la que es los diferentes puntos arqueológicos de Chopchi, la Cueva Negra data entre el 8060 antes de Cristo al 5585 antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando del precerámico. El poblamiento más antiguo del Ecuador, ¿sí? Es Chopchi, encontrado hasta 2020, junto con otro punto en el Ecuador que es Las Vegas, en la provincia de Santa Elena, ¿sí? Son los dos puntos más antiguos del Ecuador en lo que respecta a arqueología. Por eso son tan importantes, y Chopchi es un punto tan importante, primero porque tiene diferentes etapas de la prehistoria en patrimonio arqueológico, y segundo porque es el más antiguo del Ecuador junto con Las Vegas en la provincia de Santa Elena. La datación de carbono 14 entre los 60 y 70 se hizo en la Universidad de Texas por E. Mott Davis. Las excavaciones más sistemáticas que se han realizado en este sitio, que a propósito es el único refugio precerámico natural del Ecuador, fueron llevadas a cabo por Tomás Lynch y Susan Pollock en junio del 72. Bueno, no es tanto el único refugio precerámico, porque también, bueno, según algunos de los autores, sí es el único precerámico, pero también ya había mencionado yo que otro de los puntos antiguos parecido a Chopchi de la misma época es en la península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, en el punto arqueológico de lo que es Las Vegas. Algún rato haremos alguna conferencia sobre Las Vegas y explicaremos sobre esto.
Las excavaciones, bueno, ya está, ya dije eso, y entonces fueron las investigaciones más profundas de Chobchi fueron desarrolladas por Tomás F. Lynch y Susana Pollock o Susan Pollock en junio de 1972. Se llevaron algunas excavaciones en la Cueva Negra de Chobchi. Chobchi, en lo que es el precerámico, fue una cultura, como ya vuelvo y repito, precerámica, lítica, ¿sí? De la industria lítica del Ecuador, de nómadas, cazadores y recolectores, y también se encontraron huesos de animales o fósiles, ¿ya? Entonces, aquí se encuentran lo que es los primeros pobladores ecuatorianos que se han registrado hasta la actualidad, y también aquí les invito a una conferencia que tengo que se denomina en pregunta, ¿quién descubrió América? ¿Sí? Les invito a mi conferencia sobre quién descubrió América. Ahí hablo sobre los poblamientos de quién descubrió realmente América y cuáles son los puntos arqueológicos más importantes en América y especialmente en Sudamérica, que dentro de eso está Chobchi, ¿ya? Entonces, fue una cultura de nómadas, cazadores y recolectores. Eh, el nombre Chobchi proviene del término Chopkij, que significa casa de la estrella, según algunos investigadores de este punto. Chobchi significa casa de la estrella. Inclusive ustedes lo pueden encontrar en el internet y en Facebook el punto de lo que es Chobchi, casa de la estrella. En cuanto a los productos vegetales que se encontraron en estas excavaciones y en estas investigaciones de la cueva, se puede mencionar la uvilla, el taxo, la mora, el tocte, nigua, el capulí, joyapas o hualicón, el ataco, el ashpa quinoa, hojas de bledo y berro, ¿sí? Son algunos de los vegetales que se han encontrado en las inmediaciones de la cueva de Chobchi. Algunos investigadores sobre Chobchi, sí, han habido muchos investigadores sobre lo que es Chobchi desde los años 60 y 70 y que han publicado y que arqueólogos, historiadores, antropólogos, promotores comunitarios, hay varios, pero digamos algunos de los que más puedo citar es Guillermo Segarra Íñiguez, un investigador de Sixeño, Guillermo Segarra Íñiguez, un historiador de Sixig. Entonces, él fue uno de los promotores de las investigaciones arqueológicas en este cantón, por allá por los años 60 del siglo XX. Otro arqueólogo, profesor de la Universidad de Cuenca, Juan Cueva Jaramillo, también otro investigador importante, y uno de los que hizo las excavaciones ahí es Tomás Lynch, que fue de la Universidad de Cornell en Ithaca, en Nueva York, ¿sí? En Nueva York, aquí está mal escrito, ya, en Estados Unidos, Nueva York, la Universidad de Cornell en Nueva York, en Estados Unidos. Tomás Lynch. Susan Pollock también, quien acompañó y trabajó conjuntamente con Thomas Lynch, esta importante arqueóloga, investigadora, Susan Pollock. Juan Vega, también un investigador, historiador encargado del complejo de Ingapirca en Cañar, en esa época, en los años 60 y 70. Gustavo Reynoso, un importante historiador y arqueólogo que tiene varias publicaciones sobre los cañaris y las culturas precañaris e incas. Gustavo Reynoso, de la provincia de Cañar, que ha hecho muchas investigaciones sobre Chobchi y sobre diferentes puntos arqueológicos de Azuay y de Cañar. Gustavo Reynoso. Nicanor Merchán, un importante antropólogo, periodista y escritor, vinculado a su familia, lo que es diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, que también él es antropólogo. Pedro Porras es un importante sacerdote, arqueólogo, historiador del Ecuador, el padre Pedro Porras. También otro de los importantes investigadores de Chobchi que ha escrito sobre Chobchi es Ernesto Salazar, quien es un arqueólogo, historiador, antropólogo quiteño, docente de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ernesto Salazar, y que tiene varios libros sobre la prehistoria ecuatoriana. Robert Bell, un importante arqueólogo que fue parte y ha sido parte de la historia arqueológica del Ecuador. Robert Bell también ha escrito
mucho sobre lo que es el Ecuador, este importante arqueólogo de los años 60 y 70 que ha ido desarrollando varias investigaciones y uno de sus escritos, de sus publicaciones es sobre Chorchi. Hernán Cabrera es el presidente de la Asociación Comunitaria de Chorchi, junto con su esposa Ángela Tapia, han sido uno de los promotores comunitarios, de los líderes comunitarios vinculados a lo que es el Museo Comunitario de Chorchi y la Asociación Comunitaria Chorchi, Hernán Cabrera, que tiene mucha pasión por lo que es este sitio comunitario que pertenece a esta comunidad muy importante del cantón Sixi de la provincia de La Suay. Jaime Hidrobo, también un importante arqueólogo, investigador, historiador ecuatoriano. Jaime Hidrobo, un arqueólogo que también se ha interesado por Chorchi. Y finalmente, una tesis muy importante donde que explica a mayor detalle lo que es Chorchi, es sobre turismo, de Ligia Patricia Granda Rocano, ¿sí? Por allá por el año 2011 aproximadamente, tenemos lo que es Chorchi, ¿sí? Esta tesis yo les invito, pueden encontrarla en el internet, esta tesis de Ligia Patricia Granda Rocano, quien hizo una tesis en la Universidad de Cuenca sobre el cantón Sixig, el turismo del cantón Sixig, y dentro de eso ella menciona lo que es Chorchi, esta tesis que ustedes pueden encontrarlo del año 2011 de esta estudiante de turismo de la Universidad de Cuenca, y que ustedes pueden encontrar esta tesis en digital, ¿sí? Ligia Patricia Granda Rocano en el 2011, que es un documento digital. Ya, y hasta ahí lo que es la historia arqueológica, lo que es la historia de las diferentes etapas de lo que es Chorchi en los diferentes procesos de la prehistoria del Ecuador, ¿sí? En el precerámico, el formativo, el desarrollo regional y la integración, que son puntos importantes de la arqueología y la prehistoria ecuatoriana, que va desde el 13.000 antes de Cristo hacia el 1470 después de Cristo, incluso hasta el 1534 después de Cristo, cuando ya llegaron los españoles. Entonces es parte de lo que es la prehistoria de Chorchi. Y también les invito a mi conferencia, que me olvidé de colocar ahí en los videos, pero yo les invito a mi conferencia sobre Gualaceo, historia prehispánica. Les invito a mi conferencia Gualaceo, historia prehispánica, porque Sixig también un tiempo perteneció a Gualaceo en el transcurso del siglo XIX. Sixig y Chorchi pertenecían al cantón Gualaceo, cuando Gualaceo era uno de los importantes cantones que aglutinaban toda la zona de lo que hoy es Huachapala, Sevilla de Oro, El Pan, Paute, Chordelej, Sixig. Chorchi en algún momento pertenecía al cantón Gualaceo en el siglo XIX. Entonces yo por eso también les invito a una conferencia que tengo, Gualaceo, Historia Prehispánica. Gualaceo, Historia Prehispánica, donde que también hablo brevemente sobre Chorchi, pero aquí, por supuesto, estoy más desarrollando. Entonces, lo que es Gualaceo prehispánico, hablo de todo lo que fue Gualaceo en la época prehispánica y cuáles eran los puntos más importantes del cantón Gualaceo y los cantones que pertenecían también al cantón Gualaceo. Entonces tengo la historia de Gualaceo en diferentes conferencias, pero una de esas conferencias es Gualaceo, historia prehispánica. Entonces, una vez revisado lo que es la arqueología de Chorchi, nos vamos a referir ahora a lo que es un poco lo que es la paleontología. Lamentablemente la paleontología en Chorchi y en el Ecuador no está muy desarrollada. No existen en el Ecuador, lamentablemente, muchas investigaciones sobre paleontología. Pero ojalá progresivamente se vayan formando, se vayan educando muchos paleontólogos
Y yo tengo una conferencia que también les invito en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa a una conferencia donde que explico qué es la paleontología, ¿sí? ¿Qué es la paleontología? En breves rasgos, la paleontología es el estudio de los huesos, de los fósiles, de las huellas dejadas por nuestros antepasados y que se complementa la paleontología con lo que es la arqueología, porque la arqueología es una rama de la antropología que estudia la cultura desde el punto de vista material, de las culturas ancestrales desde el punto de vista material y lo que es la prehistoria. Si lo que es la prehistoria estamos hablando de hace, en el caso americano, de hace unos 30.000, otros dicen 60.000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, hasta ahí llega lo que es la arqueología, pero la paleontología, en cambio, nos sirve para irnos mucho más atrás en la historia natural, y por eso he titulado a esta conferencia La historia natural de Chobchi, que no solamente es cultural y arqueológica, sino también la historia natural y la importancia dentro de eso de lo que es la paleontología. Yo les invito a esta conferencia y vamos a irnos más atrás. ¿Por qué digo esto? Porque yo había mencionado que dentro de lo que es la cueva y el precerámico se habían encontrado mucho lo que es la industria lítica, pero sobre todo se habían encontrado huesos de animales y ciertas huellas de fósiles de animales. Entonces, la paleontología lo que estudia son los fósiles. Y lamentablemente no se ha hecho muchas investigaciones desde el punto de vista paleontológico en Chobchi, que en algún momento sería importante que se desarrolle. Ya, para irnos más atrás, incluso más atrás de lo que es la prehistoria, antes del poblamiento de Chobchi, del Ecuador, que data de hace unos 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Vamos a irnos ahora más atrás. ¿Por qué? Porque sí hay huellas paleontológicas, porque se han encontrado restos paleontológicos, pero en los años 60 y 70 la paleontología todavía acá en el Ecuador no estaba muy desarrollada, incluso hasta la actualidad no está tan desarrollada. Por eso es que ojalá en algún momento hayan investigadores que se formen en paleontología. Yo no soy experto en paleontología, acuérdense, yo soy psicólogo organizacional, que me gusta lo que es el desarrollo local, tengo una maestría en desarrollo local y dentro del desarrollo local un importante aspecto es la historia. ¿Sí? Dentro de lo que es el desarrollo local, el desarrollo comunitario, un elemento importante es la historia y por lo tanto la arqueología y la paleontología. Entonces, una vez dicho esto, la importancia de la paleontología, pues dentro de lo que es la cueva de Chobchi, se han encontrado muchos restos de algunos animales que viven incluso hasta la actualidad. Entonces, digamos, si es que queremos ver registros arqueológicos, pues hemos llegado hacia la prehistoria, hacia el 8000 antes de Cristo, pero también dentro de la cueva negra de Chobchi se han encontrado varios huellas, fósiles y restos de animales. Uno de los animales que más se ha encontrado en Chobchi, afirmado por los arqueólogos, es el venado de cola blanca, ¿sí? Este es uno de los animales que ustedes ven en pantalla, el venado de cola blanca, que es uno de los que más se ha encontrado huesos y restos dentro de los sitios arqueológicos. Y por eso es que no solamente ahí necesitamos investigaciones arqueológicas, sino paleontológicas, que es la ciencia que estudia los fósiles de los seres vivos, los huesos de los seres vivos de hace miles, incluso millones de años. Entonces, por eso es que Chobchi debe ser un punto atractivo para investigar lo que es la paleontología. Y uno de esos elementos paleontológicos que podremos ir desarrollando, el que mayor abundancia se tiene en la cueva de Chobchi y en sus inmediaciones, es el venado de cola blanca. Les comento como una experiencia vivida, yo he visitado muchas veces Chobchi y en uno de los puntos de Chobchi, que mientras yo estaba caminando por sus sitios naturales, pude observar, sí, a unos 100 metros aproximadamente de distancia donde estaba yo, pude visualizar un venado de cola blanca. Sí, para mi experiencia fue maravilloso encontrar ahí lo que es el venado de cola blanca que está en la actualidad. Vive en las inmediaciones de Chobchi, viven aún estos animales preciosos que es el venado de cola blanca y que se debería promover su conservación, su preservación, porque su ecosistema cada vez es más limitado. Entonces, este hermoso animal, venado de cola blanca, debería ser investigado también ahí en la zona de lo que es Chobchi,
porque aquí estamos yendo ya más atrás. Y aparte de los pobladores humanos, ahí tenemos pobladores de hace millones de años, miles y millones de años, tenemos nuestros animalitos y pues hay que también hacer la historia de ellos. Y uno de esos famosos animales es el venado de cola blanca. Pero además del venado de cola blanca, que es el que más abundancia ha existido y existe en la zona de huesos de la antigüedad, de fósiles, entonces hay que investigar más sobre el venado de cola blanca. Algún rato haré una conferencia específica a lo que es el venado de cola blanca. Otro de los que se ha encontrado ahí restos es el venado enano o ciervo, que no sabemos si es que existe hasta la actualidad, pero como les dije yo, el anterior, el venado de cola blanca, sí puedo dar fe de que existe hasta la actualidad en las inmediaciones o en las cercanías de Chowchi, del Museo de Chowchi, de la Cueva Negra, pues porque yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, lo que no he visto y esperemos que hayan investigaciones más a profundas, también es el venado enano o el ciervo, ¿sí? Pudu Mephistófeles, el venado enano o ciervo. Entonces, también se han encontrado restos arqueológicos y paleontológicos, pero que no ha habido mucha investigación aparte de la que ya existe, el venado enano o ciervo. También otro animal que seguramente vive por la zona, por los bosques de la zona de Chowchi, es el zorro andino, porque se han encontrado también huesos de este animal en lo que es la Cueva Negra. El zorro andino o el perro andino, digamos, pero más conocido como el zorro andino. Y ahí está su nombre técnico más abajo, sí, el zorro andino. Otro de los animales y huesos que se han encontrado en la Cueva Negra de Chowchi es del zorrillo hocico de cerdo. El zorrillo hocico de cerdo, que necesitamos investigar por los zoólogos, paleontólogos y biólogos en la zona, sí, en las inmediaciones de la zona de Chowchi. Entonces hay mucho todavía por investigar en arqueología, en antropología, en historia y también en biología, en zoología y en paleontología. El tapir andino, ¿sí? El tapir andino que también seguramente debe existir y que se han encontrado sus huesos, sus restos paleontológicos en la Cueva Negra de Chowchi. Y antes de la llegada de los humanos, pues ya habían estos animales que poblaban el Ecuador, que poblaban Chowchi, que poblaban el Azuay. Y ahí yo les invito a mi conferencia que ya mencioné, que es Parque Nacional El Cajas, Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. Pero acordémonos que estamos revisando lo que es Chowchi en la provincia de La Suaya, en el cantón Sixi, y pues necesitamos también investigar sobre los animales y sus huellas y sus fósiles, desde la paleontología y la biología. Y el tapir andino es uno de esos huesos que se han encontrado en la Cueva Negra. La llama andina, ¿sí? La llama andina, o también llamada llama glama, también se han encontrado sus restos en lo que es la cueva de Chowchi hace 8.000 años antes, en el año 8.000 antes de Cristo, hace 10.000 años aproximadamente. Se han encontrado restos de la llama glama y que habrá que seguir investigando sobre la zoología y la paleontología de la llama andina. Otro de los que se han encontrado ahí restos es el oso de anteojos, el Tremarctos ornatus. El oso de anteojos también se han encontrado sus huellas, sus huesos en lo que es la Cueva Negra de Chowchi, ¿sí? Entonces hay que seguir investigando. Otro de los animales que se han encontrado también en la zona, sus restos, sus huellas, es el puma andino, o también denominado puma con color, ¿sí? El puma andino, o también denominado puma con color o con color, que es la subfamilia de los felinos o los felinae. Es el segundo mayor félido o felino en el continente americano después del jaguar, ¿sí? Entonces también hay que investigar si en los bosques, en las partes altas, cerca de Chowchi, existe hasta la actualidad el puma andino y cómo tratar de conservarlo, ¿sí? Porque se han encontrado sus restos arqueológicos y paleontológicos del puma andino, porque este puma está presente en diferentes puntos de América y de América del Sur, tanto en Chile, en Bolivia, en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, en el Parque Nacional Sajama en Bolivia,
en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador también está presente en el Parque Nacional Sangay y en el Parque Nacional Podocarpus y vive por lo general entre la costa del mar y los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta de mamíferos medianos como venados, armadillos, conejos, raposas, roedores, ardillas, animales domésticos como ovejas y terneros en la actualidad. ¿Sí? Llega a tener una máxima velocidad de 72 kilómetros por hora y su esperanza de vida es de 8 a 10 años y en cautiverio incluso algunos viven hasta 20 años. Ya, la enfermedad más grave del puma andino es el virus de inmunodeficiencia felina. Entonces, otro de los animales que hay que investigar en las inmediaciones y en los puntos altos cerca de Chofchi, el puma andino. Ya, otro elemento importante de la historia natural de Chofchi, ¿sí? Es que hace, y no solamente de Chofchi, sino de América, es que hace 4 millones de años, 4 millones de años en el terciario geológico y en el Plioceno, se dio un gran intercambio biótico americano, ¿sí? Hace 4 millones de años se dio el gran intercambio biótico americano a través del Istmo de Panamá, ¿sí? Geológicamente se estableció un puente, digamos aquí, y por eso es que se denomina el gran intercambio biótico hace 4 millones de años. Entonces, nos hemos ido cada vez más atrás de lo que es Chofchi, desde la prehistoria hacia atrás. Entonces, eh, hace 4 millones de años se dio el famoso gran intercambio biótico americano, y donde que migró el oso de anteojos y el puma con color desde Centroamérica hacia Sudamérica, ¿sí? Y habían también muchos animales que se cruzaron de Norteamérica a Sur y del Sur también fueron a Norteamérica. Y esto se conoce como el intercambio biótico americano, insisto, hace 4 millones de años. Y que es investigado por varios académicos, entre ellos Eugenia Arnaudo y Sergio Rodríguez. Son dos, me parece que son argentinos, Eugenia Arnaudo y Sergio Rodríguez, que investigan sobre lo que es el gran intercambio biótico americano. Si vamos más atrás, o en esta misma época, hemos ido de 4 millones de años de antigüedad, hace 4 millones de años, hacia hace 65 millones de años, que es la era geológica cenozoica, la era cenozoica. Entonces, seguramente en Chofchi, en el Ecuador y en América, en esta época, en el Cenozoico, hace 65 millones de años hasta prácticamente la era cenozoica dura hasta la actualidad, pero no todos sus animales, más bien hay muchos animales que ya se extinguieron hace 12.000 años, hace 12.000 años aproximadamente, muchos de estos animales de la era cenozoica se extinguieron. ¿Y cuáles son algunos de esos animales? El megaterio, el mamut, entre el tigre dientes de sable, que seguramente existieron en las inmediaciones de Chofchi, del Ecuador y de América en la época cenozoica hasta el fin del terciario. ¿Sí? Ya muchos de todos estos animales que ustedes ven en pantalla están extintos, pero en paleontología todavía se siguen encontrando. Por ejemplo, lo que es el megaterio, que es este de aquí, este oso perezoso gigante, conocido como el megaterio, se encontró inclusive aquí en el Ecuador un megaterio en lo que es la península de Santa Elena. Sí, en la península de Santa Elena existió y se encontró hace unos pocos años, 1 o 2 años, se encontró lo que es la fauna del Cenozoico de hace 65 millones de años, pero existieron hasta hace unos 12.000, 15.000 millones, pero no, perdón, estoy equivocado, hace unos 10.000 a 15.000 años todavía existían megaterios, porque en la península de Santa Elena se encontró un megaterio de hace 40.000 a 50.000 años. Se encontró un megaterio de hace 40.000 o 50.000 años aproximadamente, se ha encontrado los fósiles, los restos de un megaterio en la península de Santa Elena, en el Ecuador, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que seguir investigando para ver si es que en Chofchi y en diferentes puntos
arqueológicos y paleontológicos del Ecuador han existido estos animales. Entonces hay que seguir investigando para ver si en nuestro país, en esta época que va desde el 10.000 antes de Cristo hasta hace 65 millones de años, existe y existió fauna, si existieron mamuts, si existieron más megaterios, tigre dientes de sable y otros animales de la fauna cenozoica, del terciario. Entonces, eso necesitamos seguir investigando en el Ecuador, promover investigaciones, porque esto también puede ser de gran interés científico, para el turismo científico, para el turismo natural, para el turismo ecológico y cultural en el Ecuador, pues hay que seguir investigando fósiles y por eso es tan importante la historia natural y sobre todo la paleontología, ¿sí? La paleontología y la biología. Entonces, necesitamos seguir investigando para ver si es que en Chobchi y en diferentes puntos del Ecuador, asimismo como se ha encontrado en Santa Elena el megaterio, hay un museo en Santa Elena de la Universidad Estatal de Santa Elena sobre el megaterio. Entonces hay que identificar si es que hay si han existido otros animales en el Ecuador ya extintos. Si todos estos de aquí están extintos hace unos 12.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿ya? Entonces, por eso me he ido cada vez más atrás. Y si nos vamos más atrás, aquí está la era cenozoica, que va desde 65 millones de años hasta la actualidad, y la cenozoica se divide en dos grandes periodos. El cuaternario, ¿sí?, que va desde hace 1.000.000 de años hasta hace 2.5 millones de años, el cuaternario. Y dentro del Cenozoico o de la era Cenozoica también está el terciario, que integra el Neógeno y el Paleógeno. Entonces tenemos al cuaternario, que va desde hace unos 2.5 millones de años hasta hace unos 100.000 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, eso es el cuaternario. Pero hemos llegado a los animales prehistóricos. Los animales prehistóricos hemos llegado a lo que es el terciario hace 65 millones de años. Entonces, el terciario va desde hace 2.5 millones de años, ¿sí?, que ustedes ven aquí en pantalla, hasta hace 65 millones de años aproximadamente. Eso es el terciario y el cuaternario dentro de lo que es la era cenozoica, ¿sí? Entonces nos hemos ido cada vez más atrás. Y pues hay que investigar otros animales en Chobchi, en el Azuay, en el Ecuador, en la zona interandina. Hay que seguir investigando los animales de Chobchi, en sus inmediaciones, en el cantón Sixi, en la provincia del Azuay. Hay que seguir investigando sobre algunos de los animales que se han encontrado y que también están un punto de investigación paleontológica. Debe ser el Parque Nacional El Cajas, acá en la provincia de Azuay, porque dentro de lo que es el Cajas, y mucha de su fauna está relacionada con Chobchi, se puede investigar sobre el cóndor andino, el tucán andino que ustedes ven en pantalla también, y que está en peligro de extinción, el cóndor andino, el tucán andino, el caracara, el gavilán, el chirote, patos, colibríes y otras especies de animales de aves. Necesitamos investigar esto en Chobchi y en el Azuay sobre el tucán andino. Y alguna vez tuve la oportunidad de ver el tucán andino en la zona alta de lo que es el Fasañán, que es y las Tres Lagunas, que es un punto intermedio entre el cantón Sixig y el cantón Chorrelej, ¿sí?, en la parroquia principal. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver alguna vez lo que es el tucán andino, pero necesitamos investigar más sobre esto. Biólogos, paleontólogos, necesitamos investigar las aves en el Azuay. Anfibios como ranas, como sapos y más, también necesitamos investigar en Chobchi y en la provincia del Azuay. Insectos, arañas, tipos de escarabajos, grillos, hormigas, copépodos, crustáceos y más. Reptiles como lagartijas, culebras, lombrices, tijeretas y más. Y peces en los lagos, en las lagunas y en los ríos como bagres, peces gato, etc. Entonces, estos animales necesitamos investigar, ¿sí?, con tanto los que existen en la actualidad como los que han existido en la historia natural de Chobchi y de la provincia de Azuay.
Necesitamos investigar y por eso necesitamos también a biólogos, zoólogos y sobre todo paleontólogos. Necesitamos paleontólogos en el Azuay. Biólogos, geólogos que se formen, sí, biólogos, geólogos que se formen en paleontología. Y hay un llamado para las diferentes instituciones educativas y las universidades que formen a personas en paleontología en el Azuay. También vamos a lo que es plantas y también la paleontología nos puede ayudar en eso, a investigar, y también la biología en la actualidad nos pueden ayudar a investigar sobre las plantas de Chobchi. ¿Sí? Muchas de estas plantas están en el Parque Nacional El Cajas, están también en lo que es el Bosque Protector Aguarongo, en Igualaceo y Zig-Zig, en el Bosque Aguarongo, y también en lo que es el Bosque Protector de Área Protegida, el Coyay, ¿sí? El Coyay. Alguna vez haré una conferencia sobre el Coyay, y muchas de estas plantas están en el Coyay, en el Cajas y en el Aguarongo, que son los sitios naturales de mayor importancia en el Azuay, ¿sí? El Coyay, el Aguarongo y el Parque Nacional El Cajas. Y algunas de esas plantas que hay que investigar tanto que son actuales como los fósiles de estas plantas, necesitamos investigar sobre la flor del andinista, conocida como la chuquiragua. Y ustedes ven en pantalla la flor del andinista, conocida también como la chuquiragua. También otras plantas hay que investigar sobre las achupallas, aguarongos, bromelias, musgos, plantas medicinales, etc. Entonces necesitamos también investigar sobre las plantas, sobre la fauna, sobre la flora en las inmediaciones de Chobchi y la provincia de la Azuay. Ya, y si vamos más atrás de la historia natural del Ecuador, la historia natural de la Azuay, la historia natural de Chobchi, hay que investigar en algún momento con recursos, cuando haya dinero y apoyo del Estado, porque genera atractivos turísticos y atractivos científicos. Hace 65 millones de años, en el Mesozoico Cretácico, en el Ecuador tenemos, por ejemplo, en Puyango, en el cantón Puyango, en la provincia de Loja, lo que es el bosque petrificado de Puyango, que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Hace 65 millones de años, un atractivo geológico, paleontológico, es el bosque petrificado de Puyango en la provincia de Loja. Entonces, asimismo, hay que investigar la geología, ¿sí? Y bosques similares en la provincia de la Azuay. Para eso necesitamos de geólogos, de paleontólogos, ¿sí? Entonces hemos llegado hace 65 millones de años en el Ecuador. Hace 85 millones de años se ha encontrado asimismo en la provincia de Loja, hace 85 millones de años en la provincia de Loja, unos investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja han encontrado un dinosaurio conocido y que se le ha dado el nombre de Yamana Saurus, que ustedes ven en la parte de arriba, que data de hace 85 millones de años. Han encontrado los investigadores entre el 2018 y el 2019, han encontrado este famoso dinosaurio que le han denominado Yamanasaurus en el cantón Palta, en la provincia de Loja, ¿sí? El Yamanasaurus. Y siguen las investigaciones. Hay que investigar, asimismo, si existieron dinosaurios en la provincia de la Azuay, si existieron dinosaurios en Chobchi, en el cantón Zig-Zig, etc. Hay que seguir investigando. Hace 201 millones de años, en el Jurásico, en el Mesozoico, hace 201 millones de años, en el Jurásico, se formó la cordillera de los Andes. Se formó la cordillera de los Andes hace 201 millones de años. La orogenia andina o el alzamiento de la cordillera de los Andes, citado por Augusto Ganser en 1973, y hay muchos geólogos y paleontólogos que investigan sobre este alzamiento de la cordillera de los Andes, ¿sí? La orogenia andina hace 201 millones de años, según varios investigadores. Entonces aquí ya es el campo de la geología, de la paleontología. Necesitamos investigadores en estos campos y, por supuesto,
seguir investigando. Pero para toda investigación necesitamos recursos, necesitamos inversión tanto de las universidades privadas, públicas, como del Estado, del Instituto de Patrimonio Cultural, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Turismo y, por supuesto, de las empresas de turismo que estén interesadas en Chofchi y en el Azuay. Entonces, esto es lo que mi conferencia sobre Chofchi y su historia natural. Y pues ustedes ven aquí también, para ya ir culminando esta conferencia, lo que son los diferentes periodos históricos de la Tierra, la historia natural de la Tierra y todos sus periodos. Entonces, prácticamente hemos llegado hasta el Mesozoico, la era Mesozoica, hemos llegado hasta aquí, en lo que es la historia natural de Chofchi y del Ecuador, pues hasta ahí prácticamente hemos culminado. Y yo les invito a mi conferencia sobre la historia natural de la Tierra. Tengo una conferencia que se denomina La historia natural de la Tierra, donde que explico todo lo que es la historia natural de la misma, ¿sí? Sobre el planeta Tierra. Entonces, así vamos complementando lo que es la historia cultural, la historia arqueológica, la historia antropológica con la historia natural, la historia de la paleontología y de la geología en el Ecuador, ¿sí? Porque lo natural y lo cultural son elementos complementarios. Entonces necesitamos seguir investigando, promoviendo este tipo de conferencias para que la gente cada vez despierte su interés, tanto científico como turístico, en estos puntos importantes de la provincia de la Azuay y del Ecuador y del mundo entero, por supuesto. Entonces, esta ha sido la conferencia Chofchi, Historia Natural, y dentro de la historia natural también está la historia cultural, la historia arqueológica. Estoy a las órdenes para cualquier investigación de tipo histórico, de tipo documental, de tipo cualitativo, ¿sí? Y también para lo que es guianza, acompañamiento a rutas científicas y arqueológicas, para lo que es turismo en la provincia de la Azuay, ¿sí? Y en Chofchi concretamente también estoy a las órdenes. Y con esto estoy culminando. Les voy a dejar aquí en esta diapositiva final lo que son algunas de las conferencias, entrevistas complementarias a lo que ha sido la historia natural de Chofchi, ¿sí? A esta conferencia y que les invito también a las otras. Y al final de este video, en los últimos 10 segundos, 5 segundos de este video, también les va a salir algunas conferencias a las cuales ustedes necesitan ver para complementar con lo que ha sido esta conferencia. Visiten mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Estoy a las órdenes acá en el sur del Ecuador, en el Ecuador entero. Estoy para investigaciones, asesorías de tesis y con esto me estoy despidiendo. Pasen bien, chao, chao.